Cuando hablamos de un mundo ideal, de cómo queremos que sea el futuro, hacemos referencia a una utopía, donde todo lo que pudiera estar en nuestra mente como algo positivo se pudiera ver reflejado. En cambio, cuando hablamos de distopía, nos referimos a ese peor lugar posible, a ese peor escenario de cómo las cosas pudieran suceder. Y ahora está muy de moda hablar de distopía o de cómo ese futuro inimaginable, incierto, pudiera convertirse en realidad. Claro, estamos hablando desde un punto de vista literario, desde un punto de vista de representaciones culturales, tanto en la literatura como en el cine, como son estas visiones y se ven reflejadas hacia un futuro. En el caso de la distopía, hacia cosas que pudieran tener una connotación negativa, entendiéndolo como una área, una rama de la ciencia ficción y como muchos autores aprovechan para drenar a través de sus expresiones culturales cómo es su visión del futuro o cómo pudiera ser la visión del futuro en función de la realidad que pudiéramos estar viviendo como sociedad. Hay algunos elementos que son muy comunes en la distopía y es como los factores políticos, de igual manera el control social, el uso de la tecnología, la escasez de los recursos, por hablar de alguna referencia literaria. Para hablar de distopías pudiéramos hablar de la novela 1984, una novela escrita por George Orwell, que habla de esto, más o menos del control social, de cómo el Estado siempre te vigila. Y para hacer una referencia cultural un poco más moderna de distopía, pudiéramos hablar de Black Mirror, esta serie de Netflix que nos plantea cómo la tecnología pudiera convertirse en nuestro peor enemigo en algunos casos, o cómo nosotros pudiéramos darle en un futuro un uso distinto a la tecnología y cómo esto pudiera convertirse en precisamente no el mejor escenario posible. De igual manera, hay una gran cantidad de películas distópicas que forman parte de la cultura popular. Pudiéramos hablar de Terminator, pudiéramos hablar de Matrix, V de Venganza, entre otras. Así que es necesario tener claro en este punto cuál es el concepto, la definición de distopía. Serían estas sociedades que nos representarían el peor escenario posible en un futuro, digamos, no real, en un futuro planteado desde un punto de vista imaginario, como tomando en cuenta la ciencia ficción, por decirlo de alguna manera.